Gente, hoy es la séptima clase Sí. y hoy vamos a ver un poquito de formato de tabla, otro chin de formato condicional y no mucho de los gráficos. ¿Qué es el formato de tabla? Hasta el momento, que es lo que nosotros hemos ido haciendo cuando nos ponen datos así. Que lo seleccionamos todo, venimos aquí, le ponemos que los bordes estén, todos los bordes. Si quiero que los bordes de afuera se vean un poquito más gruesos, le doy a bordes exterior grueso. Después vienen ustedes que son más detallistas que yo y le dan colorcitos. Yo no jodo mucho con eso de los colores. Ya, hasta aquí ustedes hicieron eso. Eso era de novato. Ya ustedes pasaron a otro Diríamos, nivel. O sea, ya no, ustedes no van a utilizar bordecitos. Ustedes van a utilizar el formato de tabla. Porque el formato de tabla nos proporciona opciones que normalmente no existen. Lo primero que vamos a hacer, déjame quitarle estos bordecitos porque no me interesan. Y vamos a dar el formato como tabla y tenemos varias formas de hacer. Doy un clic sobre mis datos y aquí en el menú inicio, sin salir del menú inicio, fíjense que dice aquí, dar formato como tablas. Le doy a dar formato como tablas y aquí elijo cualquiera de estos que me guste o que les guste a ustedes. Tenemos temas claros, temas medios y temas oscuros. Yo le voy a dar, por ejemplo, este de aquí. Y fíjense lo que dice aquí. ¿Dónde están los datos de la tabla? Ya automáticamente se seleccionó dónde están. Y me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? Si yo le quito esto, ella no me va a poner encabezado. Ahora, si le digo que sí, que tiene encabezado, porque si se fijan, tiene tres encabezados, nombre, apellido y deuda, le doy a aceptar. Y fíjense cómo lo encabezado me lo pone en un borde diferente a toda la tabla, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Porque no es nada más ponerlo bonito. O sea, ¿cuál es el beneficio de hacer esto de la tabla? Miren, podemos agregar campos y el campo automáticamente se va a poner con el formato de la tabla. Déjame cambiar esta, a ver otra que se vea más. Aquí. Se va a agregar con mi formato de tabla, tanto si escribo una fila más o una columna más. Por ejemplo, tenemos nombre, apellido, deuda. Vamos a poner plazos en días. Fíjense que automáticamente ya la columna entera se puso en formato de la misma forma que la tabla. Otro de los beneficios es que ya a la tabla le vamos a poner un nombre. Ya no vamos a tener que estar diciendo el nombre de la matriz. Recuerden que la matriz es la unión de dos o más celdas. Y si yo quiero ponerlo en una fórmula, aquí tendría que decir desde G7 hasta N25. Aquí no, aquí vamos a poner nombre. Fíjense que cuando le damos a la tabla, voy a poner la lupa. Aquí arriba se aparecen un menú nuevo. Fíjense, le doy a la tabla y aquí arriba fíjense que tenemos ahora diseño de tabla, herramienta de tabla. Eso normalmente no está si no le doy a la tabla. Le doy a diseño de tabla y aquí a la izquierda fíjense lo que tengo. Nombre de tablas. Y el nombre de la tabla yo le voy a poner que la tabla se llama deudas. Y ahora esta es mi tabla deudas. Entonces vamos a poner los plazos de los días. Y ahí lo tenemos. Aquí podemos poner otra columna más. Interés. Y vamos a poner los intereses. Y aquí vamos a poner otra columna más. Deuda total. Fíjense que automáticamente ya se va poniendo. Ahora, si yo no quiero que ya se ponga con el formato de la tabla, vamos a darle atrás.
Fíjense esto que está aquí. Estas opciones me dicen deshacer expansión automática de la tabla, interrumpir la expansión automática de la tabla o controlar las opciones de autocorrección. Eso sí, yo no quiero que la tabla se siga expandiendo. Y aquí vamos a hacer una fórmula, que es la de la deuda total, que ¿cuál va a ser? La suma de deuda más los intereses. Y fíjense que es lo bonito aquí, miren, si yo le doy es igual y selecciono aquí, ya no me dice la celda C2, sino que me dice entre colchete arroba deuda. ¿Saben lo que quiere decir esto? Aquí estaríamos sumando la columna deuda Ujú. más la columna interés. Le doy a enter y fíjense que con hacer una sola fórmula es como Oh. si se hiciera un autorrelleno en automático. Entonces fíjense que si aquí abajo también agregamos otro nombre, con simplemente escribir el nombre ya ella me pone una línea nueva debajo porque sabe que voy a agregar datos. Y que lo bueno que si mi tabla se agranda, así mismo, o sea, si mis datos se agrandan, así mismo se va agrandando la tabla, no tengo yo que irlo haciendo. Vamos a decir que debe 1000, que el plazo son 30. Fíjense que automáticamente el 1000 se puso en formato de moneda y ya se sumó aquí. Y aquí vamos a decir, qué sé yo, 10 de interés. Igual se suma. Todo esto lo va haciendo en automático. Otro de los beneficios de trabajar con una tabla, y hoy vamos a ver lo básico de la tabla, es, por ejemplo, volvemos allá arriba nuevamente, diseño de tabla, y fíjense lo que tengo aquí, filas de totales. ¿Qué son las filas de totales? Cuando le dé aquí me va a insertar toda una fila con listas desplegables de varias funciones. Vamos a hacerlo. Ajá, diseño de tabla, lista de fila de totales. Fíjense que ya aquí me trajo el total de la deuda total. Pero, ¿qué tengo aquí? Un botón desplegable. Quiere decir que aquí hay una lista desplegable. En este caso me trajo la suma porque en automático se pone la suma. Vamos a traer también la suma del interés. Vamos a traer el máximo día de plazo que tengo, que son 60. Vamos a traer también la suma de la deuda. Y vamos a traer la cantidad de personas que son. ¿Verdad? Pero fíjense que aquí tengo ninguno, promedio, recuento, contar números, máximo, mínimo, suma. Si le doy a recuento, ¿qué va a hacer? Me va a contar todas las celdas que tienen datos. Pero si quiero que sea más exacto, puedo entonces aquí, si recuento no está aquí, ir a más funciones. Aquí se abre el cuadro y por ejemplo tenemos contar A, le doy a aceptar, le aplico y así sucesivamente. Siguiendo acá. Puedo sombrear la primera columna, la última columna, poner también las columnas con banda, eso es que vaya una sí y una no. Ya esto es de darle formato a la... Entonces, fíjense aquí un botón que está activado, botón de filtro. Si lo desactivo, ¿qué es lo que hace? Se quitan las flechitas que estaban aquí en los encabezados. Y el botón de filtro, como su nombre lo dice, sirve para filtrar. Y vamos a poner, por ejemplo, otra columna aquí. Y vamos a activar los filtros, botón de filtros. Y vamos a decir que yo quiero filtrar solamente las personas que me deben que son femeninas. Le doy aquí, se despliegan estas opciones donde puedo ordenar por color, si tengo mi cosa dividida por colores. Y aquí fíjense que dice buscar.
Puedo buscar, si lo que quiero es buscar un nombre en específico y estoy filtrando en una columna donde hay nombres, puedo buscar dicho nombre. Pero en este caso simplemente tenemos femenino y masculino. Lo primero que hago es desactivar toda la selección para que no me lo muestre todo y activo simplemente femenino. Le doy a aceptar y me trae el femenino. Pero ¿qué es lo bueno de tenerlo en formato de tabla? Que al yo filtrar el femenino, automáticamente me hace el cálculo del cálculo total de las deudas de las femeninas, del interés, de los días y de la cantidad de personas que son. Son 6. Fíjense, si desactivo el filtro me dice que son 17. Si lo activo, me hace el recuento de solamente las personas que son femeninas. O sea, que el total va cambiando según lo que estoy presentando. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una tabla está filtrada? Por esto de acá. Fíjense, esta no está filtrada, esta tampoco, esta tampoco. ¿Dónde está el filtro activado? Aquí, donde podemos ver como el embudo con la flechita hacia abajo o como yo lo veo siempre como una antenita. Lo desactivo, le doy a seleccionar todo y aquí lo tengo. Nuevamente mi tablet normal. Ahora, no solamente podemos hacer un solo filtro. Por ejemplo, vamos a filtrar ahora los masculinos. Dice que son 11. Pero yo también quiero filtrar que me muestre solamente lo que me deban por encima de 2000. Y aquí le digo lo que me deban solamente por encima de 2000. Pero como es un número y quiero un número exacto, no puedo seleccionar ninguno de estos. Entonces, ¿qué hago? Fíjense aquí que dice filtro de números. Cuando le doy a filtro de números se despliega, es igual a, no es igual a, mayor o igual que, y ya ustedes se saben estas normas. Entre 10 mejores, superior al promedio, inferior al promedio, etcétera. Le pongo mayor que, y es mayor que 2000. O vamos a ponerle mayor o igual. Y le doy a aceptar. Ahora está filtrando nada más lo que me deben por encima de 2000. Dentro del sexo masculino. Si desactivo el filtro del sexo masculino, me va a mostrar todos los sexos, pero solamente lo que me deben por encima de 2000. Fíjense que no me muestra los 17, solamente me muestra 11. Entonces, lo desactivo. Seleccionar todo, aceptar. Aquí está mi tabla normal nuevamente. Lo de la tabla de búsqueda, o sea, lo del filtro de búsqueda. Buscar, deselecciono y, por ejemplo, vamos a buscar a Pedro. Me aparece que hay un Pedro. Le doy un clic a aceptar y me va a mostrar todas las celdas que tenga Pedro. Igual me va a decir el monto, igual me va a decir la cantidad, etcétera, etcétera. Formato condicional. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es dar formato de tabla, porque ya dijimos que de ahora en adelante vamos a trabajar con tablas. Oh, no quiero decir que de vez en cuando usted no vaya a hacer esto y usar sus bordecitos. Pero una vez que usted le tome amor a las tablas, va a ser fiel a ellas. Y ahora vamos a dar formato como tabla, pero no por aquí, por el inicio. Sino porque a veces podemos mover los menús y no encontrar la opción que estamos buscando. Entonces vamos a ver que aquí en insertar también tenemos la opción de tabla. Vuelve y me pregunta dónde está ubicada. A1 hasta C17. Fija. La tabla tiene encabezado. Les digo que sí. Aceptar.
y me pone la tabla por default. Vamos a dejar con esa misma. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer acá? Vamos a poner una columna de estado. Porque en este caso estamos trabajando con calificaciones. Y vamos a poner una columna de porcentaje. Y entonces, en la columna estado, ¿qué es lo que tenemos que poner? La función sí, es igual, sí, calificación, oh, perdón, se ve lo bueno que soy. Si calificación es mayor o igual que 70, punto y coma, valor si es verdadero, aprobó, entre comillas, ahí lo tenemos. Pendiente, aprobó, aprobó, pendiente, y así sucesivamente. Continuamos. Esto lo vamos a poner por gamas de colores, como dando formato condicional. Lo selecciono todo y vengo aquí formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y aquí le digo texto que contiene. Y fíjense algo. Si yo pongo, por ejemplo, una P, todo se va a poner en rojo. ¿Por qué? Porque todas las celdas contienen una P. Entonces, por eso hay personas haraganas que ponen una sola letra y después el programa se les confunde. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de poner? La misma palabra que nosotros utilizamos. Entonces, aquí aprobó y le vamos a decir relleno verde con texto verde oscuro. Aceptar. Luego, formato condicional, lo mismo, texto que contiene. Y aquí le voy a decir pendiente. Y le vamos a poner relleno amarillo con texto amarillo. Ahí está. Le doy a aceptar y listo. Y luego formato condicional, nuevamente regla para resaltar, texto que contiene, reprobó. Y efectivamente, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aquí en porcentaje lo que vamos a hacer es dividir este número por 100. Es igual, calificaciones, dividido entre 100. Todo esto lo ponemos en porcentaje. Eliminamos decimales y ahí lo tenemos. Y va a dar exactamente lo mismo porque el 67% de 100 es 67. Y aquí los números llegan hasta 100 nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con esto? Vamos a darle otro formato condicional. Y en este caso va a ser barra de datos. Y vamos a utilizar, a ver, esta verde, no. A ver, esta, relleno sólido, sí. Y ahí lo tenemos. Es una barra de datos que va a ir subiendo automáticamente. Miren, aquí el 98 me está marcando como si fuera un 100%. Y no queremos eso. Entonces vamos aquí, formato condicional, administrar reglas. ¿Cuál es la que queremos administrar? La de barra de datos. Es aquí, editar reglas. Le damos a editar reglas. Y aquí fíjate que dice, la barra más corta en automático y la barra más larga en automático. Y yo le voy a decir, no, mira, la barra más corta en número y la barra más alta también en número. ¿Y aquí qué número debo poner? El 1. Y fíjense, si yo quiero que nada más muestre la barra y no los números, le doy aquí, solo mostrar barra. Le doy a aceptar, le doy a aplicar, le doy a aceptar. Y fíjense que ahora sí el 98, las dos rayitas como dice Derian, que deberían de faltarle, ahí están. Pero en mi caso yo lo prefiero con número para poder entender más o menos a qué nivel está. Por ejemplo, si aquí ponemos ahora que este estudiante en vez de 67 sacó un 100%, ahora sí la línea va a llegar hasta el total.
Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a dar formato como tabla. Si tiene encabezado, aceptar. Total de venta, sacamos el precio por las ventas, tal cual, ¿no? Y ahí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico de que nada más me diga los artículos y el total de venta, o los artículos y el precio, puedo hacerlo de esta forma. En el menú insertar tenemos lo que son los gráficos acá. Entonces, presionando la tecla control de mi teclado, yo puedo seleccionar toda una columna. Sin soltar la tecla control, selecciono la otra columna. Y fíjense como yo tengo dos selecciones al mismo tiempo. Si intento hacer esto sin presionar la tecla control del teclado, fíjense lo que pasa. Selecciono una y cuando intento seleccionar la otra, una se desactiva. Entonces, seleccionando control, aquí está, y aquí está. Pero cometí un error que dejé la celda activada aquí y se seleccionó esa también. Ahí es el, tú sí eres inteligente. Y voy a seguir con lo mismo. Ahora sí. Aquí, si tú quieres, te selecciona. Ahora sí. Voy a gráficos. Y por ejemplo, aquí tengo un gráfico de columnas que me dice, dependiendo la marca del vehículo, me dice el total de ventas de cada uno. Y aquí, por ejemplo, tenemos elementos de gráficos. Si quiero quitar los ejes, si quiero ponerlo. Los ejes son como las leyendas de los números. Título de eje, si lo quiero poner, si lo quiero quitar. Título de gráfico. Más adelante yo voy a preparar algo de cómo hacer un gráfico que sea ideal. Tablas de datos, barra de error, líneas de cuadrícula, que son estas líneas de guías. Las leyendas, que en este caso no se debería de utilizar las leyendas porque solamente es una sola comparación. O sea, está claro por marca de vehículo el que vendió más. Línea de tendencia de si va subiendo o va bajando. Esta es una forma de hacer el gráfico. Aquí tenemos para darle diferentes estilos a nuestro gráfico, colores, etcétera. Y aquí para filtrar. Si quiero, por ejemplo, nada más ver de la Raffle y la Raffle 4x4, ¿cuál vendió más? Ahí lo tengo. Ya sé que la Raffle se vendió más. Donde quiera que ustedes vean estos botoncitos son de filtros. Entonces, otra forma de hacer el gráfico. Vamos a ponerle un nombre a esta tabla. Tarararán. Vamos a ponerle ventas. Ahí está. Otra forma de hacer el gráfico es le doy un clic a mi tabla donde sea. A mi tabla. Como es una tabla, no tengo que seleccionarlo. Voy a insertar gráficos. Elijo uno cualquiera, por ejemplo, columnas. Los gráficos de columnas son los más claros de entender. Y aquí tengo un gráfico que está dividido por las subdivisiones y por las marcas de los autos. Y entonces me va a mostrar el precio, la venta y el total de ventas. Vamos a decir que yo no quiero ver ni el precio ni la venta, solamente el total de ventas. Y aquí podemos seleccionar, igual que ahorita, si quiero ver ahora el Corolla nada más y el Yaris. Y ahora sí quiero ver ventas y precio de cada uno. Y ahí podemos ir notando cuál se vendió más, cuál vale más, que prácticamente vemos que valen dentro del mismo rango. Y aquí tenemos las diferentes opciones de los gráficos.